Hola a todos, Dios los bendiga, bienvenidos a este nuevo video en el canal Tus Prédicas y PUC. Vamos a hablar de cuáles son los errores doctrinales más prominentes de la religión católica, aunque son bastantes, vamos a hablar de unos cuantos. La religión católica fue fundada aproximadamente en el siglo IV en el Concilio de Nicea. Desde entonces han estado influenciando en los reyes y emperadores del mundo, dando sus malos consejos y dando un punto de vista de la Biblia erróneo. 1. Bautismo. Este es un error que se sigue dando hoy en día. Según las creencias de la Iglesia Católica, todas las personas nacen con el pecado original, el cual se quita con el bautismo. Muchas personas, cuando tienen un hijo, una de las primeras cosas que hacen es bautizarlo, realizando dicho acto al tener tan solo meses de edad en la mayoría de ocasiones. El problema de esto es que según la Biblia en la cual cree la Iglesia, esto no es así. Tan solo hace falta leer un pasaje de Hechos, más específicamente Hechos 2:38, para poder darse cuenta. Dicho pasaje dice lo siguiente: Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como podrán ver, da a entender que nada impide que una persona se bautice siempre y cuando crea con todo su corazón. El bautismo de infantes no aparece en ninguna parte de la Biblia. El bautismo bíblico es por inmersión, y haciéndolo en el nombre de Jesús. 2. Tener o venerar imágenes. La Iglesia Católica Romana ha enseñado que deben venerarse las imágenes de Cristo, de la Virgen y de los santos. Esta honra se extiende a los cuadros, las cruces y crucifijos, las medallas, los escapularios y las reliquias. Dios prohíbe terminantemente hacer imágenes para honrarlas o venerarlas. Tan fuerte es esta prohibición escrita por Dios en las tablas de la ley, que se ha omitido del catecismo. En la parte sobre los 10 mandamientos, se ha dividido en dos el mandamiento noveno para que siempre fueran 10. En la Biblia católica, al igual que en la protestante, esta prohibición es el segundo de los 10 mandamientos, en Éxodo 20:4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Incluye las imágenes de Cristo, de María, y de todos los que puedan ser venerados. Aunque el único que verdaderamente debe de ser venerado es Dios. Los católicos responden que no adoran las imágenes o los cuadros, solamente los veneran. Pero Dios mismo escribió: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. 3. La Inmaculada Concepción de María. La Iglesia Católica enseña en la doctrina de la Inmaculada Concepción que María fue concebida sin pecado y nació sin mancha de pecado original. La Biblia no enseña esto. La propia María no lo creía, porque menciona a su Salvador. Lucas 1:46 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esta falsa doctrina nos enseñó hasta más de 200 años después de su muerte, y se demoró hasta el año 1054 para aceptarla como dogma o creencia. En conclusión, la Biblia no enseña la Inmaculada Concepción de María, y el cristiano no debe creer lo que no está escrito en la Biblia. 4. El purgatorio. La Iglesia Católica enseña que los católicos que mueren sin haber dado satisfacción por sus pecados veniales irán al purgatorio, lugar de tormento. Mediante sus sufrimientos en ese lugar purgan sus pecados. Cuando se haya completado el castigo, irán al cielo. No hay en la Biblia tal enseñanza. Es contraria a la doctrina bíblica de la salvación, durante la vida de la persona por fe en el Señor Jesucristo y en su obra expiatoria. No hay necesidad de ir a otro lugar después de la muerte para purgar los pecados, o completar la obra redentora de Cristo. Marcos 9:43 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. La enseñanza del purgatorio no está en la Biblia solo habla de 2 destinos: el infierno y el cielo. La Biblia solo enseña 2 caminos: el angosto y el ancho, y 2 alternativas: salvación o condenación.
La persona muere salva o muere condenada, no hay posibilidad de salvación después de la muerte. En conclusión, la Biblia no enseña la doctrina del purgatorio, el purgatorio es una mentira de los hombres. 5. Prohíben a los sacerdotes, monjas, curas y obispos contraer matrimonio. En 1123 después de Cristo, se estableció como norma oficial de la Iglesia Católica, que sus sacerdotes no debían casarse. Esa prohibición no está en la Biblia. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran casados, y el puesto pasaba de padre a hijo. En la Iglesia Apostólica, los pastores, obispos o ancianos, también eran casados. Dios mismo instituyó el matrimonio antes de la caída, y afirmó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Se debe honrar el matrimonio y no violarlo. La prohibición de casarse se halla en la lista de doctrinas de demonios en 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Tal prohibición ha contribuido a mucha inmoralidad de parte del clero. Pablo enseña que es mejor casarse que estar tentado continuamente, aunque es cierto que las responsabilidades familiares pueden limitar el tiempo disponible para la obra de Dios. 6. La infalibilidad papal. La Iglesia Católica enseña que el Papa nunca falla, que él es infalible, y que lo que él dice es cátedra. Para el catolicismo lo que dice el Papa oficialmente sobre cualquier doctrina o práctica es tan inspirado como las mismas escrituras. La Biblia dice claramente en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que no tenemos que inventar más doctrinas o dogmas fuera de lo que ya está estipulado por la Biblia, así como lo hace la Iglesia Católica. Durante siglos algunos enseñaban esta doctrina y otros la rechazaban. En 1870 fue declarada dogma, creencia obligatoria. Como no hay base bíblica para el papado, tampoco la hay para su inefabilidad. Mirando la historia de la Iglesia, vemos dos cosas que refutan esta doctrina. 1. Ciertos papas han contradicho lo enseñado por otros. Algunos han prohibido la lectura de la Biblia terminantemente diciendo que es peligrosa. Otros la han recomendado para todos. 2. Algunas opiniones doctrinales pronunciadas por los papas contradicen las escrituras. En tal caso, el papa es el que se equivoca, y no la Biblia. 7. María como mediadora. Se presenta a María como mediadora para la humanidad. En el Ave María se reza: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el rosario, se rezan 10 Ave Marías por cada Padre Nuestro, poniendo así más importancia sobre la abogacía de María, que sobre la forma de oración que Jesucristo enseñó. Tenemos 3 motivos principales para no dirigirnos a Dios por medio de María como mediadora. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre uno. Es antibíblico, Cristo es el único mediador. 2. Cristo enseñó, cuando aún estaba en la tierra, que María no tenía más privilegios o derechos que cualquiera que creyese en él. 3. Es innecesario, ya que en oración podemos acercarnos al Señor Jesucristo cada vez que queramos orar, no necesitamos venerar a María para llegar a Él. 9. Prohíben la lectura e interpretación de la Biblia. Algunos papas han prohibido al pueblo la lectura bíblica, otros la han recomendado. Ahora se recomienda, pero el lector no está en libertad de interpretarla en el sentido que le parezca más lógico. Se dice las Sagradas Escrituras deben interpretarse solo por la Iglesia con respecto a la incapacidad del pueblo para entender la Biblia, a quienes fueron dirigidos los mensajes de los profetas y la mayoría de los discursos de Jesús que tenemos en la Biblia, al pueblo común, y en un lenguaje sencillo. ¿Por qué no la han de entender el pueblo común de la actualidad?
Dios les mandó a enseñar a los israelitas las escrituras a sus hijos en su casa. ¿Por qué no los han de comprender nuestros hijos en el siglo XX? En tiempos bíblicos se recomendaba la lectura de las escrituras. La entrada de la palabra iluminaba la mente. No era peligroso para la iglesia. ¿Por qué ha de serlo ahora si la iglesia se basa en las escrituras? En Santiago 1:22 dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que la Biblia nos manda a vivir la palabra, a leerla, a interpretarla, porque ninguna interpretación bíblica es privada, antes bien es para enseñarla a todos, e instruir a todos a que la lean también. Espero que el video les haya servido. Les pedimos que nos ayuden a compartir y lo publiquen en sus redes sociales, para que más personas que están en el error del catolicismo salgan de él, al evangelio verdadero que es Jesucristo. Déjanos en los comentarios más errores de la Iglesia Católica que tú consideres, y si es posible, dejando la cita bíblica. Gracias por ver. Dios te bendiga.